Samaria. ¿Leyó bien? Ok, entonces no es necesario que leamos otra vez. Si leyó bien, vamos entonces a analizar, vamos a orar primero, para que comencemos a analizar la estructura del tema del día de hoy. Le damos gracias, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu amor, por la paz, por la bendición y por cada una de las cosas que nos permites, Señor amado, poder realizar para tu gracia, tu gloria y tu honra, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Ayúdanos a hablar esta palabra conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento y vamos a hablar hoy entonces de la elección del sucesor de Judas. Vamos a conducirnos en esa dirección para que tratemos de hablar qué fue lo que aconteció verdaderamente en ese lugar. Ok, voy a leerles acá parte de lo que pude. Voy a leerles acá parte de lo que pude escribir. Una pequeña introducción acá para que podamos hacer contexto de lo que vamos a hablar. Dice así: el punto más importante de lo que resta del capítulo es la elección del sucesor de Judas, tema por demás conflictivo en cuanto a la interpretación de las funciones apostólicas. Este trabajo se propone esclarecer de la mejor manera posible los acontecimientos, las causas y las consecuencias de la decisión de Pedro de tomar la iniciativa de elegir un apóstol sin la dirección del Espíritu Santo y sin un mandamiento de Dios a realizar tal tarea. Ya yo les estoy dando más o menos un elemento inductivo, es decir, hicieron una elección, eligieron un apóstol sin la dirección de Dios, sin el mandato de Dios, sin la presencia del Espíritu Santo. Bueno, y eso por supuesto iba a tener consecuencias en los días venideros. Este es un punto importante que debe entenderse y que dentro de nosotros, como iglesia del Señor Jesucristo, más allá de que hay otros elementos fuera de la iglesia que también se revisten de mucha importancia, el punto es que usted no puede tomar decisiones sin pensar que esas decisiones van a tener consecuencias. Todas las decisiones, sean las que sean, van a tener consecuencias. Y a veces las ordenanzas que se dan, hay personas que son como que muy avispadas, pues, y dice, pero a mí me dijeron esto, pero yo creo que si hago esto no está mal. O sea, siempre hay ese pensamiento de que yo puedo hacer un poquito más o un poquito menos y no va a pasar nada. Pues con Dios no es así. Con Dios, si no se hace como Él dice, seguramente algo malo va a pasar, porque son estructuras que están diseñadas conforme a la voluntad del Señor. Ahora, fíjese esto, hermano. Cristo le dijo a ellos, no se muevan, pero ese no se muevan, y aunque estamos hablando de un elemento esférico, es decir, o estamos hablando de un lugar, no se muevan de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. O sea, la idea era que no hicieran nada hasta que fueran investidos del poder de lo alto. Pero Pedro tuvo la brillante idea de que había que elegir a un sucesor de Judas. Es decir, había que elegir a un apóstol. Ahora, fíjense que cuando los evangelios nos narran el momento adecuado, cuando el Señor Jesús llama a sus apóstoles, ¿no? Y eso lo vamos a analizar ahorita. No mucho, para no tomar mucho espacio de tiempo en eso, pero sí lo vamos a analizar un poco. Jesús pasó toda la noche en oración en las montañas. Y cuando descendió de allí, entonces hizo la elección de los 12 apóstoles. O sea que con Cristo habían muchos discípulos
Y Cristo, de esos muchos discípulos, escogió 12. Y vamos a suponer que en el pensamiento de Dios ya se sabía quiénes eran esos 12. En la idea de Cristo ya se sabía quiénes eran esos 12. Sin embargo, Él hizo una larga oración para tener la suficiente comunión con Dios, estando como hombre aquí en la tierra, para escoger a esos 12 apóstoles. Entonces, el apostolado es un ministerio que solamente lo puede dar Dios, no lo puede dar un hombre. Hoy es muy común y muy fácil ver cómo hombres ungen a otros hombres como apóstoles. Pero según el planteamiento del apóstol Pablo, cuando escribe a los Corintios, dice que los dones los da el Espíritu Santo. Y dice que los ministerios los da el Señor. Es decir, quien llama a un ministerio es Dios. Es muy fácil, pues, llamar a alguien como ser humano y decirle, tú tienes tal ministerio. Ahora, fíjese esto, que aún para enviar obreros a la mies, ¿cuál es el mandamiento? Rogar al Señor. Él no dice en la Biblia, rueguen al Señor y envíen obreros a la mies. No dice eso. Rueguen al Señor, ¿para qué? ¿Para que los envíe quién? Para que Dios los envíe a la mies. Entonces, hay asuntos puntuales que nosotros lamentablemente se nos han perdido de vista. Hemos desestimado las realidades que están allí con respecto a los mandamientos de Dios y muchas cosas nos han salido mal. Y yo puedo testificar de eso en carne propia. Puedo entender eso, pues he tomado decisiones en algunas ocasiones y después me doy cuenta y digo, pero es que aquí no cumplí con este requisito, fallé aquí. Y si fallo, Dios no está obligado, hermano, a estar recogiendo los desastres que yo hago. Porque Dios no puede dejar de ser Dios simplemente porque nosotros tomamos una decisión. De modo pues que cualquiera persona hoy es un apóstol. Y eso solamente por mencionar eso. Porque también hay apóstolas. También hay apóstolas, hay apóstoles. Ya casi no hay músicos, ahora son salmistas. O sea que todo se ha ido deteriorando y todo se ha ido cambiando porque a la gente se le ocurrió algo y la gran mayoría de esos pensamientos son humanos, no son divinos. Voy a dar un pequeño detalle para que usted se dé cuenta y se fije pues en este pormenor, ¿no? Escogieron un apóstol, pero aquí en la tierra, y voy a hablarlo de esta forma así, de una forma retórica, pudiéramos decirlo, no estaba el Padre, no estaba el Hijo, ni estaba el Espíritu Santo. ¿Quién los guió a escoger un apóstol? Bueno, yo pienso que eso es un punto importante y digno de ser considerado. Lo cierto es que lo hicieron. Lo cierto es que lo hicieron y ya sabemos pues las consecuencias. Nosotros las sabemos porque lo hemos estudiado, pero la gran mayoría no se da cuenta del desastre que se produjo a través o después de la elección que hicieron ellos de Matías como apóstol. Y aquí hay tema para discutir largo tiempo, porque hay muchos que suponen la idea de que Pedro hizo lo que tenía que hacer y hay otros tantos en los cuales me incluyo yo y los hermanos de acá de la iglesia, algunos, no sé si todos, de que Pedro se equivocó ahí en ese momento. La primera decisión que tomaron, la tomaron mal. Entonces, vamos a analizar un poco con respecto a este asunto. Fíjense una cosa, hermano. Vamos a hacer una pequeña comparación acá con el libro de Lucas para luego analizar desde el versículo 12 en adelante, ¿no? Porque el versículo 12 dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, es decir, el monte de los Olivos, el cual está cerca de Jerusalén, como camino de un día de reposo. Camino de un día de reposo es aproximadamente 1.200 metros, 1.300 metros. 1 kilómetro y un pedacito. Por eso usted se da cuenta que los judíos siempre tratan de vivir cerca de la sinagoga. Eso es con la idea de que si tienen que caminar, no caminar más de 1 kilómetro
y 1 kilómetro 200 metros. Entonces, fíjense cómo a veces las cosas se le van poniendo difícil, y antes no podían moverse más de eso, ahorita lo hacen. Cambiaron, y no todos, porque los judíos tienen muchas ramificaciones. Los ultraortodoxos no lo hacen, pero hay otros que son ortodoxos, hay otros que son conservadores, otros que son más liberales y así sucesivamente. Entonces, y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, bueno, los apóstoles. Y todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Es decir, que ya había algún cierto análisis y una cierta visión de unidad, porque estaban esperando la manifestación del Espíritu Santo. Y fíjense, hermanos, que fue allí donde recibieron la manifestación del Espíritu Santo. Entonces estamos viendo que en ese mismo lugar hicieron la elección. Hicieron la elección. El asunto es que lo hicieron a la aventura. Se les ocurrió una idea y pensaron ellos que por el hecho de que se les ocurra una idea, bueno, toda idea que se le ocurriese, entonces era de Dios. Voy a leer acá Lucas 24, el versículo 50 y 53. Dice, y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndoles se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gozo. Estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Aquí estamos hablando en tiempos genéricos y no puntuales. Es decir, lo que aconteció después de la resurrección de Jesucristo. Alababan, adoraban al Señor en Jerusalén, alrededor del templo. Y eso tiene también una forma de entenderse. Y el punto es que los apóstoles nunca dejaron de ser judíos. Y los discípulos que están allí nunca dejaron de ser judíos. Así que ellos siguieron teniendo una vida judía. Ellos estaban en consonancia con el planteamiento judío. Pero aquí estamos viendo ya, Lucas ahora, en Hechos, está haciendo no un replanteo, sino que está tratando de explicar de una manera más detalladas las cosas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Bueno, la idea judía, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a reinar. Israel va a reinar y nosotros vamos a gobernar con el Señor Jesús. Pero ya Lucas le ha dicho, o nos ha dicho en el libro de los Hechos, cuál iba a ser la misión, producto de una pregunta que le hace Pedro: ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y Cristo le dice, bueno, no les toca a ustedes saber el tiempo ni las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Entonces ya sabemos que hay oraciones que no van a ser contestadas. Ahorita hay hasta talleres para orar. Talleres cómo vencer a Dios en la oración prácticamente. Ya esos talleres existen. Pero esas personas son ilusas, son mentirosos también, porque se apoderan y cobran caro, por cierto, esos talleres. Bueno, es que hasta yo, hermano, si a mí me van a dar una clase donde yo a través de esa clase, de lo que enseñan, logro hacer que Dios me responda todas mis oraciones, yo pago un poco de billete, después yo lo recupero, porque la primera oración que voy a hacer es que me regresen toda la plata que gasté y un poquito más, claro, porque ya sé cómo hacerlo. Entonces, la ilusión del hombre de poder vencer a Dios siempre ha existido. Siempre ha existido la ilusión del hombre de vencer a Dios o de engañar a Dios. Siempre ha existido. Ok, entonces en este caso, estamos viendo cómo se hace el planteamiento y Pedro se levanta porque él dice, necesitamos hacer algo.
¿Para qué necesitamos hacer algo? Bueno, porque si se manifiesta el reino en este momento, ¿cómo hacemos? Solamente tenemos 11 apóstoles y necesitamos 12. ¿Por qué? Porque la idea y la profecía del pueblo de Israel está enmarcada en que las 12 tribus de Israel van a regresar. Y yo creo eso. Yo creo que Dios, de alguna manera, va a restaurar a las 12 tribus de Israel, aunque por ahí estuve viendo en estos días que parece que ya aparecieron. México creo que es una de las 12 tribus de Israel. ¿Ah? La más chiquita, ¿verdad? Estados Unidos creo que es otra de las 12 tribus de Israel. No me acuerdo cuáles son las otras, pero están por ahí, están regadas. Bueno, esas son, como les estoy diciendo, pues, necedades ilusorias, ilusiones que los hombres tienen, porque ellos piensan que han logrado descifrar enigmas que Dios jamás se los va a revelar a nadie. Hay cosas que Dios puso en su sola potestad. De modo que para que el reino de Israel se restaure, las 12 tribus de Israel tienen que estar completas. Y para eso tenemos 12 apóstoles que van a gobernar 12 tribus de Israel. De modo pues que es necesario que las 12 tribus estén, y si las 12 tribus estén, no puede quedar una tribu sin gobernador. De modo que se necesitan 12 gobernadores para las 12 tribus de Israel. Ese es el pensamiento. Por eso es que llegaron aquellos dos y le dijeron al maestro, maestro, uno a la derecha y otro a la izquierda, pues. Entonces Cristo le dijo, ustedes pueden sufrir conmigo y pueden llorar conmigo y pueden morir conmigo. Pero quien se sienta a la derecha o a la izquierda solo está en la potestad del Padre. No me meto ahí. Problema tan complejo que ni siquiera Cristo se quiso meter allí. Bueno, ahora los apóstoles se meten y le dan unciones a otro extraterrestre, a otro le dan unción de Júpiter, a uno le dan... O sea, una broma loca, una cuestión loca. Y Cristo no quiso meterse en eso. Dijo, no. Pero mira, vamos a hablar un poquito. No me meto en ese punto, amigo. Deja las cosas como están. Así que en la mente de Pedro no estaba salir a predicar el evangelio a los gentiles. Ellos todavía no habían entendido y no lo iban a entender, hermano. Quien abre verdaderamente todas esas expectativas y ese espectro evangelizador es el Espíritu Santo, que los hace entender, y luego postreras persecuciones que los hacen salir a palo de ahí para que aprendieran qué era lo que Dios estaba diciendo. De modo pues que ellos dicen, bueno, necesitamos un sucesor. Necesitamos el sucesor de Judas. Y fíjense que el punto está que Dios los había llamado porque uno que tenía parte en ese ministerio cayó y murió en su propio pecado. Y como la Biblia dice, y en verdad lo dice, Salmo 69, 25, en verdad lo dice, que tome otro su oficio. El reloj. Ya. Ok, que tome otro su oficio. Ahora, ¿cómo usted entiende la palabra oficio? ¿Qué es un oficio? ¿Ah? ¿Pero qué tipo de trabajo? ¿Ah? ¿Cuál es su trabajo? Oficio del hogar. No, ¿qué está haciendo? Está haciendo oficio. No, la forma como nosotros entendemos la expresión oficio no es la misma forma como lo entendía un judío o como lo entendía un judío de habla griega, es decir, que está utilizando al griego para transmitir una idea hebrea. Entonces nosotros estamos hablando de oficio y prácticamente estamos hablando de un trabajo secular. Y a veces sí se puede tomar ese concepto de un trabajo secular, pero para un judío básicamente un oficio es un oficio del templo, relacionado
con el oficio sacerdotal, relacionado con el culto a Dios. Entonces, eso es un oficio. Hay que poner un clavito ahí. Allá está uno, ¿eh? Ahí está un clavito ahí. Ok, entonces fíjate la cuestión, ¿no? Que cuando nosotros estamos hablando acá, el punto es este. Otro debe tomar su oficio. O sea, ellos se enfocaron en esa idea. Otro debe tomar su oficio. Pero ¿cuál era el oficio de Judas? Él era tesorero. Entonces, vamos a analizar que el que ahora tomaba el trabajo tenía que ser tesorero también. Ok. Ahora, fíjese la palabra que utiliza aquí en el griego, es episcopé. Aquí se lee episcopen por la declinación que ya tiene el verbo, la palabra ya está declinada, en este caso un sustantivo. Entonces, la cual sugiere la idea de un servicio de supervisión o episcopado. De ahí la palabra episcopé. Eso quiere decir que cuando estamos hablando de ese servicio, se refiere a un servicio religioso, un servicio ministerial. ¿Qué pasó? Ok, entonces, pero este es tomado, como les estoy diciendo, del Salmo 69, y la palabra en hebreo es pekudá, que en otras cosas contiene la idea de un oficial o un gobernador. Entonces aquí surge la discrepancia. Tomaron la palabra que en griego es un oficial o un gobernador, pekudá, pero la sustituyeron con una palabra griega que es episcopé, que es un servidor. Pero es un servidor con cierta autoridad, con cierto poder. Entonces a eso se le dice oficio. Ahora fíjese una cosa, hermano. Alguien iba a tomar el oficio de Judas, pero ¿cómo lo está viendo Pedro? ¿Cómo lo está viendo Juan? ¿Cómo lo está viendo los otros apóstoles? Bueno, pudiéramos decir, bueno, ahí estamos hablando de un oficio sacerdotal, pero resulta que también puede ser de una autoridad de poder que ejerce poder, como en este caso un gobernador. Entonces tenemos esa confusión acá en nuestra mente porque queremos tratar de ampliar la idea de que ellos van a elegir un apóstol, pero no sabemos para qué. ¿Cuál es la idea de elegir ese apóstol? ¿Cuál era la premura? ¿Por qué tan rápido? ¿Ah? Estaban esperando que ya venía la restauración, estaban rápido poniendo. Bueno, y ya han pasado 2000 años y aún no ha llegado. Entonces, se adelantaron a un problema. Se adelantaron a un problema y aquí comienzan entonces a analizarse cuáles son las expectativas de la situación de lo que se puede presentar. Entonces ellos llaman a un apóstol, pero para que sea testigo con ellos. Ahí hay otro problema, ¿no? En la palabra dada por Cristo a los apóstoles, Cristo dice, ustedes me serán testigos. Está en futuro. Ustedes me serán cuando hayan recibido el Espíritu Santo y me seréis testigos. Entonces aquí tenemos, amado hermano, yo por acá les copié un asunto. Ustedes no lo tienen, pero Lila sí. Entonces, aquí hay dos verbos juntos, ¿no? Y ambos están en futuro. Recibiréis poder, recibiréis y me seréis. Yo estuve citando a un especialista de la gramática griega llamado Daniel Wallace, y él dice que en este contexto, cuando aparecen esos dos verbos, ambos en futuro, este segundo verbo que está en futuro, a más de estar en futuro, también tiene un modo imperativo, es decir, que es un mandamiento. Cuando le dice me serás testigo, no solamente es una promesa, sino que también es un mandamiento. Hay un dato curioso con respecto a estos elementos muy parecidos, y es lo que aparece en el libro de Génesis, capítulo 12, creo que es por ahí, ¿no?
donde dice la Biblia que Dios llama a Abraham y dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y por lo general, eso se entiende como una promesa, y lo es. Pero a más de una promesa también es un imperativo, también es un mandamiento. Es decir, es como que te estoy diciendo, tú estás obligado a ser testigo o estás obligado a hacer luz al resto de las naciones. En una ocasión yo estuve predicando acá en la iglesia con respecto al concepto apostólico, donde el apóstol Pablo utiliza la expresión y él dice, porque me es impuesta necesidad y hay de mí si no predico el evangelio. ¿Se acuerdan de esa frase? ¿Se acuerdan que yo prediqué eso una vez? ¿Quién se acuerda, padre? ¿Ah? No se acuerda. Quiere decir que eso quedó escondido por ahí entonces. Yo sí me acuerdo porque yo fui que lo prediqué. Y porque también entiendo el contenido de esa realidad. Ahora, la expresión testigos dentro de esa promesa que el Señor le está diciendo a los discípulos, también es una imposición. Ese es un mandato. Me seréis testigo, eso lo estamos viendo acá como un elemento del futuro, como el verbo está en futuro, pero ese verbo en futuro pudiera ser considerado también, según Wallace, como un imperativo. Le decía, ustedes están obligados a ser testigos. Pablo rescató esa idea. Y Pablo dice, estoy obligado a hacer lo que hago. ¿Pero por qué? Porque soy apóstol. Y un apóstol no tenía opciones de negarse. Estaba obligado a hacer ese trabajo. Entonces, vamos a tratar de analizar esto. ¿En qué consistía entonces el trabajo que Pedro y Juan le estaban poniendo a Matías? Porque le estaban poniendo un trabajo. La diferencia, y por eso yo le dije las consecuencias que se podían tener de este asunto, y tal vez más adelante, en el transcurso de todo lo que es el planteamiento histórico del libro de los Hechos y del perfil misionero del apóstol Pablo, del perfil apostólico del apóstol Pablo, vamos a ver las consecuencias que esto le trajo al apóstol Pablo. ¿Por qué? Bueno, porque solamente se necesitaban 12 gobernadores, pero ya eligieron a Matías. Y los 11 aceptaron a Matías como apóstol. De modo que cuando Pablo aparece como apóstol, entonces le dice, pero... O sobre un apóstol o falta una tribu. O una tribu y un asiento. ¿Qué tú crees que sea, Jonathan? Sobre un apóstol. Sobre un apóstol. No es que falta una tribu. Ok, ya el hombre habló. Entonces, fíjese esto, hermano. Se le determina un trabajo a Matías. Y hay que analizar las cosas, ¿no? Porque echaron suerte pero echaron suerte sobre dos personas distintos. ¿Recuerdan aquello cuando iban a escoger rey para Israel? ¿Cuántos habían? Todo el pueblo. Y Dios escogió la tribu de Benjamín. Y después la familia de Cis. Y después a Saúl. Hay un preselección. Sí, pero no había uno, ya había mucha gente. Hermano, pero si aquí hay dos nada más, uno no dos va a ser. Cuando Israel estaba en la barriga de Mildred, eso es un conflicto grave. Porque mi esposa llegó conmigo a la iglesia y estaba un hermano ahí, la paró y le dijo, hermana, y le vio la barriga así. ¿Qué le han dicho que va a hacer? No sé, ¿no? No sé, ¿no? Entonces, el hermano le dijo, ponga la mano para adelante para ver. Y yo le dije, ¿qué es eso, hermano? Ya ella la iba a poner. Ya, no la ponga todavía. Y el hermano, ¿y qué es eso? Y él dijo, no, porque si las pone así, es hembra. Y si las pone así, es varón. Y yo como nací en esos montes allá de Oriente, hermano, en esos manglares, yo le dije, ¿y si las pone así? Ahí se le trancó el serrucho al hombre y no dio ni para adelante ni para atrás. Yo le dije, hermano, no vamos a ir muy lejos. Lo que está en ese vientre
Si no es un varón, es una hembra. No nos vamos a dar mala vida por eso. Y a veces las mujeres gastan fortunas en el eco para saber qué es lo que hay allí. Y casualmente todos los médicos que ellos visitan nunca se equivocan. Ahora inventaron otra cosa y que revelar sexo, eso no existía. Bueno, pero a eso me refiero. ¿Cómo? Ah, bueno, yo decía, mi amor, pero quédate quieta, si no es hembra es varón, deja lo que salga. Y Dios nos va a ayudar con lo que salga, eso es. Ya había tenido 3 muchachos y cuando viene la otra, en la mente de Mildred, era varón también. Porque el doctor, ese doctor que la atendió, ese no se equivocaba. Y yo, no, papi, es un varón Mildred, ¿no? Pero que nazca primero. Es que ese doctor no se equivoca. Bueno, vamos a ver. Bueno, cuando me llamaron, el esposo de la señora Mildred, ya estaba afuera. Y yo, ajá, venga para que vea a su niña. Yo dije, se equivocó el hombre, caramba. Se equivocó el hombre. Gloria a Dios. Entonces, yo digo, señores, si hay 2, uno de los 2 va a quedar. O sea, es algo como que de un análisis sencillo. Hermano, vamos a poner 2 personas allí. El que el Espíritu diga ese, alguno de los 2 va a ser. Tira una moneda, o cae cara, o cae sello, a menos que, guaracha, que caiga así de canto y no se mueva ni a la derecha ni a la izquierda. Son cosas que pasan una vez en 10 millones. Entonces echaron suerte, pero la suerte, el asunto de echar suerte, era algo común en el pueblo hebreo. Y no solamente en el pueblo hebreo, sino en todos esos contornos del Mediterráneo. ¿Se acuerdan de Jonás? ¿Ah? Sí, echaron suerte. Pero fíjense, esos no eran judíos los que echaron suerte. Ellos no eran judíos, pero también tenían la costumbre. Por supuesto, pero ya vamos a hablar un poco con respecto a este asunto. O sea, vea todo lo que se viene armando para elegir un apóstol. ¿Por qué tanta cosa? Bueno, porque no era Dios que lo estaba eligiendo, eran ellos. Eran ellos y tenían un propósito ulterior, y en ese propósito querían 12 apóstoles para el pueblo de Israel. Entonces imagina, hermano, que Matías verdaderamente hubiese sido el apóstol escogido por Dios para el pueblo de Israel. Entonces, ¿cómo llega el evangelio a los gentiles? Los gentiles necesitábamos un apóstol y no lo sabíamos, pero lo necesitábamos. Gracias a Dios que cuando Pablo defiende su ministerio, él decía, yo soy llamado como apóstol a los gentiles. Y eso trae una cantidad de problemas en todo ese espectro evangelístico y apostólico en los tiempos del primer siglo. Pero la base de todos esos problemas fue este. Esto fue la base de todos estos problemas. Ellos llamaron a un apóstol, lo convirtieron en apóstol, de modo que cuando Dios llamó al apóstol que quería para el pueblo gentil, ya no había más cupo. Ya no había más cupo, porque eran 12 nada más. ¿Y cómo hacemos con Pablo? No, ese es un embustero, ese es un vagabundo, eso es un ladrón, eso es un falso profeta. Y Pablo tiene que defender su ministerio, capítulo 9 de la primera carta a los Corintios, y es que cuando él se defiende y dice, no soy apóstol. Son preguntas retóricas. No he visto al Señor resucitado. O sea, porque Pedro puso normas. Pedro estableció principios y dijo, los apóstoles tienen que tener estos principios. Ahora yo digo, ¿quién los puso? Pedro, los puso Dios. ¿Cómo es el asunto? Y ya vamos a analizar un poquito estas cosas. ¿Quieren decir algo? No quieren decir nada. Entonces el punto es que tome otro su oficio. Pero ya estamos viendo que el oficio, bueno, tiene varias connotaciones.
tiene varias implicaciones dentro de una misma palabra que puede ser considerada como un elemento que sirve religiosamente o puede ser también como un elemento que sirve autoritariamente. Todo eso cabe dentro de las expectativas de un episcope o un episcopé. Por eso viene esa palabra de, sobre todo la Iglesia Católica, que utiliza un gobierno episcopal. Cuando habla de lo que es un gobierno episcopal, viene precisamente de eso, de tomar ese oficio. Ahora, fíjese usted, hermano, que desde allí en adelante, la Iglesia Católica tomó supuestamente el oficio de Pedro y el Papa de Roma se hace llamar el vicario de Cristo y se hace llamar el sumo pontífice. ¿Por qué? Porque él es el heredero supuestamente del apóstol Pedro. Fíjese hasta dónde ha llegado toda esta cuestión y por lo menos que nosotros criticamos tanto a la Iglesia Católica que tiene... ¿Qué tengo? ¿Qué estoy sudando? Entonces, criticamos a la Iglesia Católica porque tiene un apóstol. Pero ¿cuántos apóstoles tiene la Iglesia Evangélica ahora? Y por lo menos, y apóstola. O sea, fíjese cómo se ha distorsionado todo este planteamiento. Y Pedro ayudó, de alguna manera, Pedro ayudó en eso, porque eligió un apóstol. Ahora cualquiera, pues, elige un apóstol. Entonces, recoger toda esa sangre derramada no es nada fácil. Ok, continuamos entonces. Y vamos a hablar un poquito acá de lo que dice, y voy a regresarme acá para leer, ¿no? Para leer qué es lo que está diciendo. Déjeme buscar acá. Ok, el versículo 21 del capítulo 1, ubíquense por favor. ¿Ya lo tienen? Ok. Casi no me ve la gente a mí ahí. Yo casi no salgo ahí porque... Sí. Ok, dice así. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. Fíjese. Comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Yo me puse a analizar esto, ¿no? Y si esto es así, Pablo no puede ser apóstol. ¿Ah? No, porque Pedro está diciendo que los que podían ser apóstoles, tenían que ser testigos, pero desde el bautismo de Juan. Y no nos estamos refiriendo a cuando Juan bautizaba. Eso puede ser, pero no tiene que ser puntualmente a eso, sino a la participación de los que bautizaban. Porque acuérdense que Jesucristo no bautizaba, sino que los que bautizaban eran sus discípulos. Pero ahora yo me pongo a analizar, ¿serían solamente los 12 apóstoles los que bautizaban? ¿O podía haber otras personas que después no fueron llamados apóstoles que también bautizaron? ¿Ah? Porque Pedro está sacando como norma, y yo digo, cónchale Pedro, vale, pero de todos los problemas que se fueron causando, hermano. Porque Pedro tuvo un destello, todavía el Espíritu Santo no se ha manifestado, pero él tuvo un destello. Y dijo, bueno, que sean testigos aquellos que han estado con nosotros desde que comenzamos a bautizar, desde el bautismo de Juan. Es decir, porque Jesucristo, el bautismo que aplicaba antes de la resurrección, era el bautismo de Juan. Ese es un punto que lo podemos discutir en otra ocasión, pero tenemos evidencias bíblicas
Por ejemplo, cuando el Señor Jesús vinieron los discípulos de Juan y le preguntaron a Cristo si era él el que había de venir o esperamos a otro. Entonces dice la Biblia que Cristo habló acerca de Juan y los hombres que estaban allí justificaron a Dios siendo bautizados por Juan. Pero Juan no estaba ahí, Juan estaba preso, Juan estaba en la cárcel. Así que Juan no los podía bautizar. Entonces, ¿por qué dice la Biblia que fueron bautizados por Juan? Bueno, porque Jesús practicaba el bautismo de Juan antes de la resurrección. Por eso, después de la resurrección, Cristo ordena otro bautismo. ¿Recuerdan? Que ya no tiene nada que ver con Juan. Pero fíjense cómo Pedro todavía se afinca al planteamiento de todo lo que acontecía con Juan. ¿Por qué? Porque ¿qué era lo que se anunciaba en el bautismo de Juan? Arrepiéntase y conviértanse. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, que el pensamiento de Pedro todavía estaba en el reino de los cielos desde la perspectiva del pueblo judío. No había ninguna esperanza para el pueblo gentil. Hasta este momento, todavía los apóstoles no habían entendido la necesidad de predicar el evangelio al pueblo gentil. Así que ya dieron un ultimátum, dictaminaron cuáles eran los requisitos para ser apóstol. Y entre uno de esos requisitos era ser testigo con ellos de las entradas y de la salida del Señor, comenzando desde el bautismo de Juan. Desde ese punto de vista, tenemos que decir, entonces Pablo no es apóstol. Ahora, si Pablo es apóstol, Pedro se equivocó aquí otra vez. Y si Pablo no es apóstol, tenemos que agarrar 13 cartas aproximadamente, por lo menos 12, y quitársela al Nuevo Testamento. Esto es un problema, Esto es un problema, y el que no lo quiere ver así, bueno, esa es otra cosa. Y los apóstoles que hoy se hacen llamar apóstoles, falsos, mentirosos, usurpadores de un ministerio, no de cualquier ministerio, que creen que esto es mascachicle y hace bombita, no entienden la realidad de la función y del oficio que Dios está llamando a esta gente. Entonces tenemos un problema acá. ¿Cuál es el problema? Bueno, que Pedro está diciendo que estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía de entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba. Uno de ellos se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Con razón, Pedro establece una norma, y si todo el mundo está tomando la norma de Pedro como un establecimiento divino, con razón no podían recibir a Pablo como apóstol, porque Pablo no fue testigo de la resurrección de Cristo, pero no fue testigo desde el bautismo de Juan, y seguramente no bautizó a nadie. Esto es un problema. Nosotros tal vez no lo vamos a resolver hoy, un problema que tiene 2000 años. Pero estamos viendo los conflictos que se nos presentan en el primer siglo por causa de una decisión apresurada. Cuando alguien cree que tiene el poder de la revelación de Dios en su vida y eso lo establece como una norma. Y el que no lo hace así está en pecado. Y aquí tenemos las iglesias llenas de eso. El que va a orar y no voltea la silla para acá, empecatado. Que si se va a pasar el púlpito con un zapato de goma, pecado, pero pecado mortal. Ese es más mortal todavía. Que si el moño se lo echa por este lado, es pecado. Y por este lado también es pecado. Entonces, se establecen tantas cosas que se toman como normas y dice, pero fue Dios que se lo reveló. Pero ¿cómo? Si el Espíritu Santo aún no se había manifestado. Cristo le dijo, quédense ahí, quédense quietos. ¿Hasta cuándo? Hasta que se hayan investido del poder de lo alto. El Espíritu Santo le va a mostrar cosas que hasta ahora yo se las puedo decir, pero ustedes no la pueden sobrellevar. Quédense tranquilos en un solo sitio. Pero ellos se quedaron tranquilos, pero casi nada hicieron.
eligieron un apóstol. ¿Cómo vamos? Por aquí, hermano, por aquí, por aquí. Aquí es un ratico nada más, te viene ahí. Ajá. ¿Y qué hay? Creo que es importante, tomando en contexto lo que usted decía hace rato, sobre lo que ellos esperaban en cuanto al reino en la tierra, que para ellos esa promesa del Espíritu Santo tal vez más bien fuera un contador hacia atrás de tener todos los preparativos hechos para cuando eso que ellos no estaban muy claros que era se manifestase. Porque para ellos cualquier promesa a futuro tenía una alta implicación de, puede ser que eso que nos dijo sea la manifestación del reino aquí en la tierra. O sea, ese tiempo de espera entre la resurrección de Cristo, entre su recibimiento arriba y en la manifestación del Espíritu Santo, para ellos de repente era, bueno, no sé exactamente qué es lo que me está prometiendo, pero es muy posible que sea la manifestación. Y como es posible que sea la manifestación, yo necesito tener todos los preparativos hechos para cuando eso pase. Así que necesito escoger a este hombre rápido, para que cuando llegue esté todo completo. Gracias, Adiel. Muy bien, hermano. Continuamos. Desde el versículo 23 en adelante estamos hablando entonces de que echaron suerte. Y como les estaba comentando, ¿no? La práctica de echar suerte no es nueva. Vamos a buscar aquí unos versículos para que ustedes vean de dónde posiblemente puede salir la idea. Si alguien tiene por ahí tú mismo. Primera de Crónicas, capítulo 24, versículo 5. Y luego versículo 31. Y luego el capítulo 25, versículo 8 y 9. Vamos a leer un poco acá. 24.5, después el 31. 24.5, esto voy diciendo. 24.5 dice así. Los repartieron pues, por suerte, los unos con los otros, porque de los hijos de Eleazar y de los hijos de Itamar hubo príncipes del santuario y príncipes de la casa de Dios. Ok, el 31. Ajá. Dice, esos también echaron suertes como sus hermanos, los hijos de Aarón, delante del rey David y de Sadoc y de Ahimelech y de los jefes de las casas paternas de los sacerdotes y levitas, el principal de los padres igualmente que el menor de sus hermanos. Ok, véanlo hasta ahí. Ustedes recuerdan que la Biblia dice, cuando habla de Juan el Bautista, que él era un sacerdote de la clase de Abías. ¿Se acuerdan? Bueno, Abías precisamente tenía la octava suerte. ¿Por qué? Bueno, porque eran 24 sacerdotes. Iban a ejercer el oficio, y esa es la palabra que se utiliza, el oficio en el templo delante de Dios. ¿Quién va primero? ¿Quién va segundo? ¿Quién va tercero? ¿Quién va cuarto? ¿Quién va quinto? Oye, vale, ¿cómo hacemos? Bueno, vamos a meter aquí en una bolsa un papelito. Meta la mano, lo que usted agarre es. A eso se le dice suerte. Puede ser una moneda. Vamos a hacer una moneda. Listo. Eso también se le dice suerte. Ahora, ¿cómo lo estaban haciendo ellos allá? No sé. De repente una piedra marcada, una tabla marcada, qué sé yo. Y dentro de nosotros a veces se ve, por lo menos mucha gente por allá por Achagua que se mantienen haciendo rifas y loterías por allá en las iglesias. Casi todas esas iglesias juegan loterías por allá. Pero para que sea algo más espiritual, más puro, más angelical, llaman a un niño. Mete a ese niño que está es un santo de Dios, aleluya. Mete la mano aquí, gloria a Dios. Y lo que él saque esos hermanos, usted no piensa que ese niño lo va a engañar. O sea, ve cómo disfrazan lo malo. En que un niño es el que saca la gloria a Dios, bendito, está dirigido por Dios. Así es que echaban suerte. Y hoy, de repente, nosotros también lo hemos hecho así. No significa que era que estaban consultando a los demonios o a los brujos. Nada de eso. Suerte era el espacio que le tocaba a una persona. Y como tenemos aquí a 4 personas que van a hacer un trabajo durante el mes, entonces
no se ponen de acuerdo, ¿cómo lo haremos? Bueno, hermano, vamos a escribir acá los nombres. Y el que destape, eso es, listo. ¿Les parece así? Sí, hermano, gloria a Dios. Dios nos va a dirigir así, está listo. Echaron suerte. Pero fíjense, hermano, no es igual echar suerte entre 24 que entre 2. ¿Entiende? Hay 2. Necesitamos un apóstol. Vamos a tener suerte aquí para ver cuál es el apóstol. Uno de los 2 va a salir. Uno de los 2 va a salir. Pero entonces, la suerte para los oficios era un elemento que pertenecía al templo, a los oficios sacerdotales. Pedro era hebreo. Y los que estaban con él eran hebreos. Esa era su forma de pensar. Así que también decidieron echar suerte para tomar al que tenía que tomar pues el oficio de Judas. ¿Israel quiere decir algo? Hay un texto, ¿no? Que no recuerdo exactamente, que habla de la suerte. Creo que hay dos textos. Espérate un momentico, Israel, para que utilices el micrófono. Uno es Jonás. Hay uno o dos textos que habla acerca de eso. Creo que uno, parafraseando, alguien que tenga teléfono lo puede buscar, dice: la suerte se echa sobre el regazo, pero Dios es el que toma la decisión. O sea, estoy parafraseando, ¿no? Era una costumbre entre ellos que cuando no se ponían de acuerdo respecto a algo y ninguno no prelaba la decisión de ninguno, entonces ellos echaban suerte asumiendo que el que quedara era que Dios lo había escogido. Entonces, ellos están haciendo dos elecciones, o sea, porque el asunto de la suerte viene siendo secundario en el punto de que fue Pedro o el consejo de ellos los que escogieron las dos únicas opciones. Entonces, de repente no se ponían de acuerdo entre si era Matías o era el otro. Entonces, bueno, vamos a dejar que Dios decida, pero Dios va a decidir en base sobre lo que ya yo escogí. Sí. Entonces, esa era una cuestión que creo que no solamente se aplicaba al templo, sino que también era uso costumbre de ellos, de que no estamos de acuerdo en algo, bueno, suerte con eso. Era una costumbre generalizada. Ahora, lo que yo les quiero tratar de entender, hermano, solamente ahí habían 2 hombres de todos los que fueron testigos, cuando la Biblia dice que eran como 120. Solamente esos 2 habían sido testigos de todas las cosas que Jesucristo hizo desde que comenzó a predicar, desde que comenzó a hacer, desde el bautismo de Juan. No, habían 2 hombres que Pedro y los apóstoles consideraron que eran los aptos. Ahora, hay también que analizar que si esos hombres fueron señalados por Pedro y por el resto de los apóstoles, esos no eran cualquier hombre tampoco. Eran personas con muchísimas cualidades para ejercer de alguna manera esa función, ese ministerio, pero el punto no es ese. El punto está, hermano, que el apostolado, solamente quien puede darlo se llama Jesucristo, no lo pueden dar los hombres. Y solamente eran 12, y por ser 12 solamente trajo conflictos en el asunto con el apóstol Pablo, porque nadie después quería aceptar a Pablo como apóstol, precisamente por cuanto ya habían elegido un apóstol. Entonces, fíjense las consecuencias que nos puede traer. Léelo. Para los que están anotando, la cita está en Proverbios 16:32. Entonces dice que 33. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. O sea, esa es como para evidenciar a los que están anotando, pues, que eso era una costumbre que ellos hacían todo el tiempo. No solamente fue que la hicieron en ese momento, sino que era algo común, pues, al punto que era un proverbio. Ok. Muy bien, hermano. Entonces, fíjense cómo nosotros vamos analizando los errores que se fueron cometiendo en la iglesia primitiva. A veces cuando yo escucho, ¿no?, hermanos que dicen, tenemos que ser como en la iglesia primitiva, yo digo, bueno, depende. En la iglesia primitiva hubo algunos conflictos difíciles de digerir
difíciles de dirimir que en estos momentos nosotros no los tenemos. Así que en ese sentido tenemos una ventaja sobre ellos en que, bueno, tenemos 2000 años de experiencia. Pedro no tenía ni siquiera 10 días de experiencia como un apóstol después de la ascensión de Cristo. Por supuesto, el primer paso que dieron, se equivocaron. No esperaron. O sea, lo que tenían que hacer, ¿qué era? Esperar. Esperar la manifestación del Espíritu Santo. Pedro, impulsivo, consideró que era necesario, así lo vio y así lo hizo. Necesario que otro venga con nosotros para que nos ayude a reinar. Entonces, entre ese gobierno, o pudiéramos decir, ese contexto que había de un gobierno de las 12 tribus de Israel y que tenía que ser gobernado por los 12 apóstoles del Señor Jesucristo, era una realidad. La Biblia dice, tome otro su oficio, también es una realidad. Lo que no decía la Biblia era que Pedro lo elija. Porque si Cristo fue el que eligió a los otros 12 y dijo, y uno de ustedes es diablo. O sea, estoy consciente de eso. Yo los elegí a ustedes y uno de ustedes es diablo. Estoy consciente de eso, decía el Señor Jesús. Entonces, cuando Cristo llama a Pablo, hay un problema grave, porque es llamado como apóstol y Pablo es aceptado como apóstol por el resto de la iglesia primitiva aproximadamente 17 años después. Imagínense eso. 17 años después. Una pelea que duró 17 años. Pablo tuvo que subir a Jerusalén y en el libro de Gálatas, Pablo dice, y los que eran apóstoles antes que yo, nada nuevo me añadieron. Me dieron la mano en señal de compañerismo, se dieron cuenta que lo que yo tenía no era menos que lo que tenía Pedro, Juan y los otros apóstoles. Ellos entendieron en ese momento y dijo, este hombre verdaderamente es apóstol. Sí, pero ya tenemos 12. Bueno, y ahí es donde surgen los problemas a veces en nuestras congregaciones, en ocasiones, donde se enseña una mentira durante mucho tiempo, se enseña de buena gana, de buena intención, pero ya después que te das cuenta que estás equivocado, entonces no quieres resarcir ese daño y dices, hermano, pero si yo le enseñó a la iglesia toda la vida esto, ¿cómo ahora cambio? Ese es un problema que tenemos que asumir nosotros, porque fuimos nosotros los que produjimos esas dificultades dentro de la congregación. Entonces, esas cosas ya nos dan una vista previa de lo que puede acontecer y de lo que está aconteciendo hasta nuestros días. Se atrevieron a elegir un apóstol. Hoy en la actualidad, muchos apoyándose en la obra de Pedro han elegido montones y montones de apóstoles. Esto es un problema grave que lamentablemente pues nos está perjudicando hasta el día de hoy, pero necesitamos volver a la Escritura para detallar todos esos elementos y darnos cuenta las consecuencias que tuvo la elección de un apóstol sin la dirección del Espíritu Santo. Matías era un hombre de Dios, sin duda, pero no era un apóstol. El apóstol lo llamó, con el tiempo lo llamó Jesucristo, llamado Saulo de Tarso. Y como si fuera poco, nos llenó la Biblia de libros apostólicos. Hermano Mariano, ¿quiere decir algo? Quería hacer una pregunta, pastor, a un punto que usted tocó ahí que me llamó la atención con respecto a los requisitos para el apostolado o para los requisitos que se requería para ocupar el oficio, el sucesor de Judas. Que usted hablaba de, porque estaba escrito, pues, que lo establecieron, usted dice ellos ahí, que era que tenía que, el primer requisito era, o uno de los requisitos, ser testigo desde el bautismo. Del bautismo de Juan. Del bautismo de Juan. Ajá. Yo tengo, o sea, he creído siempre Ajá. que
los discípulos eran quienes bautizaban y no Cristo como lo dice la Escritura. Y O sea, es yo tengo así. conocimiento que eran los discípulos. Y es así. Cuando usted menciona ahí que en cuanto a los requisitos, se quería ser testigo desde mi pregunta es, aparte de los discípulos, estructuralmente los 12, Ah. ¿esos testigos eran testigos presenciales o en función? O sea, ayudaban, aparte de los 12, habían otras personas que también Bautizaban. se bautizaban. Esa Bueno, es mi pregunta. eso fue lo que dije al principio, ¿no? Que como yo lo veo, posiblemente los 12 no eran los únicos que bautizaban. Había muchos que bautizaban. Así que, por esa razón, Pedro está diciendo lo que ellos hicieron también. Desde el bautismo de Juan, hay posibilidades de que, aparte de los apóstoles, otras personas también bautizaran, siendo ellos discípulos del Señor. Es posible. Bueno, jóvenes, nos vamos. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Nos veremos en el río.